En esta tarde, Dios saludo a todos los hermanos con la paz del Señor. Vamos a estar hoy con la clase del Éxodo, la clase número 6, ¿sí? Luego se va a cortar la transmisión y vamos a hacer la clase número 7 también el día de hoy, ya que yo no pude estar el lunes pasado, estuvo el pastor Sergio haciendo sus 2 clases, ahora me toca a mí hacer 2 clases para estar igualados, ¿sí? Hacemos una oración y damos comienzo a esta clase. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta tarde, este privilegio, esta oportunidad que tú nos das de poder estar aquí en tu casa, Padre, aprendiendo, conociendo, Señor, de tu palabra. Tú nos guíes, nos acompañes, nos dé luz, Señor amado, para no ser destruido en estos días que estamos viviendo. Padre, te damos gracias y en tu nombre encomendamos esta reunión. Amén y amén. Reciba su asiento, los hermanos que están aquí, que nos acompañan. Nosotros estamos viendo el Éxodo, clase número 6. Lo último que quedamos, la aflicción de los israelitas. Bueno, sobre estos son los títulos y dentro de los títulos va a haber ítems, ¿no?, que ustedes van a tener que ir colocando. Yo puse los títulos principales para no escribir tanto, ¿sí? La aflicción de los israelitas, ahí quedamos y estuvimos mirando lo último que usó la sabiduría de este mundo, el rey, ¿no?, y con sus maquinaciones contra el pueblo de Israel. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Tienen eso lo último? Usó maneras perversas. Continúen ahí con el número, letra que ustedes tienen de la última clase. Usó maneras perversas. ¿Cuál fue la manera que él quería frenar el avance del pueblo de Israel? ¿Cómo quería frenar a Israel, Faraón? Matando a los varones. Dando muerte a los varones y dejando con vida a las mujeres. Ese era el plan de él, esa era una manera perversa que él iba a usar. Éxodo capítulo 1, versículo 16, una manera perversa que él quería frenar el avance del pueblo de Israel. Y cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Ese era el plan perverso que él tenía contra el pueblo de Israel, ¿no? Matar a todo varón. Bueno, el Señor condena esta clase de planes. Salmos 36, 1, dice allí la palabra, en el Salmo 36, versículo 1. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El que quiera hacer lo malo piensa que ni Dios está, pero Dios lo está mirando. Él dice que piensa que ni Dios pone en su corazón, no tiene ese temor de Dios, que Él no está delante de sus ojos. Sin embargo, Dios siempre está mirando todo. Seguimos con la otra letra o número que usted tenga ahí en la aflicción de los israelitas, ¿sí? El tratamiento o el trato de los comisarios que había puesto para controlar al pueblo de Israel, porque también él diseñó eso, iba pensando cómo frenar el avance. Y esto dice en el capítulo 1 del Éxodo, versículo 11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Ellos ya pusieron a gente que esté sobre ellos, supervisores, jefes, llámele como quiera, para que lo molestasen y no avanzasen, y ellos no avancen en la obra, ellos mismos que se cansen, pero dice que mientras más los oprimían, más crecían, ¿no? Así dice la palabra. Ellos eran perseguidos, puede poner persecución, y esto nos habla de nosotros. Mucho del Éxodo tiene que ver con nuestra vida. Nosotros vamos a sufrir persecución, que ellos estaban sobre ellos. En el libro, en Éxodo 2, 23, eran estos que perseguían a ellos. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto
y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, porque los perseguían, ¿sí? Tenían persecución, y la palabra dice que nosotros vamos a sufrir persecución también en los tiempos que estamos viviendo, pero que a nosotros el Señor nos va a sostener, nos va a cuidar y nos va a librar. El Señor le dijo a sus discípulos que iban a sufrir y que iban a tener persecución, y eso no debe a nosotros afligirnos, ¿sí? Debemos confiar en el Señor y saber que Él está con nosotros. La aflicción, bueno, ¿sabe lo que significa aflicción, no? ¿Sabe? ¿Sí? No. La aflicción ¿sabe lo que significa la aflicción? Dolor, angustia, sufrimiento. Esa es la aflicción que el pueblo sufría, ¿sí? El dolor, el sufrimiento, la angustia que ellos pasaban, la aflicción. Ponga ahí Éxodo 3:7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Estaban en una gran aflicción. ¿Después de cuántos años pasó que ellos estuvieron en servidumbre? 430 años pasaron que ellos estaban en servidumbre. Dios se le había profetizado a Abraham y le dijo: 400 años va a estar mi pueblo, y va a sufrir y va a padecer. Se pasó 30 años. No sé si Dios le dejó un poquito más. Algunos dicen que es porque redondeó los años. Otros dicen porque 30 años no sufrieron, sino que después comenzaron a padecer. Lo cierto es que cuando pasaron 430 años, dice que Dios vio la aflicción del pueblo, vio la angustia, vio el dolor, vio el sufrimiento de su pueblo, ¿sí? La servidumbre, otro ítem, la servidumbre. Por eso sufrían. ¿A quién le gusta servir, no? A muchos no les gusta ser tratados como siervo, como esclavo. Y bueno, ellos estaban pasando esto porque en su corazón se habían alejado de Dios también, ¿no? Capítulo 1, versículo 12 al 14. Pero cuanto más los oprimían, tantos más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. La servidumbre. Hicieron servir con dureza allá al pueblo de Israel. Entre más los oprimían, más se multiplicaban. Lo leímos recién mientras en Éxodo 1:12. Puede anotar como referencia si quiere. Pero Hechos 8:3 y 4. Hechos, libro de los Hechos, capítulo 3 y versículo 4. Capítulo 8, versículo 3 y 4. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Bueno, como referencia, ¿no? De que mientras más nos oprimen, mientras más se levanten contra nosotros, la iglesia iba creciendo. Pasó en los tiempos de Esteban. Y dice que él oprimía, encarcelaba a la gente, pero mientras más la gente se esparcía, él pensaba que estaba haciendo un bien, pero la gente se esparcía y iba llevando el evangelio a distintos lugares del mundo. Te está siendo perseguido, el enemigo te persigue, tienes que predicar más la palabra, tienes que orar más, tienes que buscar más. Cuando más te persigue, cuando tienes que buscar más la presencia de Dios, ¿no? Los hicieron servir con dureza. El versículo 13 de Éxodo. Gente que está esclava a veces del pecado, gente que está esclava del Dios de este mundo. El pueblo de Israel estaba esclavo de Faraón, de los egipcios. Y esto era lo que pagaban, ¿no? Ser
servidores, estaban siendo esclavos prácticamente de ellos, y los hacían servir con dureza, dice la Biblia. Éxodo 1:3, no, perdón, no es 1:3, 1:13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. 6:6 también de Éxodo. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas que de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Tenían tarea pesada, estaban allá con dureza, los hacían servir. Se les amargó la vida, otro ítem. ¿Voy muy rápido? Se les amargó la vida. ¿Está con su vida amargada? Tiene a Cristo, es libre. El que tiene a Cristo está libre, ¿no? El que no tiene a Cristo está prisionero. Pero el que tiene a Cristo está libre. Ellos se les amargó la vida sirviendo a los egipcios. Se les amargó la vida, el otro ítem. ¿Está? 1:14. Y amargaron su vida con dureza, con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor de campo, y en todo su servicio, el cual les obligaban con rigor, con amargura, les amargaba la vida. Dios se acordó de ellos cuando ellos se humillaron y se arrepintieron, ¿no? Pero dice que Dios se acordó de ellos. Libro de Éxodo 3:7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. El Señor se acordó. Miró, 6:5. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. ¿Que había hecho con quién? El pacto, cuando comenzó el pueblo de Israel, ¿con quién fue? Con Abraham. Muy bien. Algo les va quedando. Espero que para el examen le quede algo. Que Si se apura. Ya vamos. La próxima clase quizás ya esté. Dios se acordó de ellos. Oyó su clamor. El mismo versículo ahí que leímos dice que Dios oyó el clamor del pueblo. Y he oído su clamor, dice Éxodo 3:7. El mismo versículo. Oyó el clamor de ellos. Se acordó de su pacto que había hecho con Abraham. ¿Anotaron todo? ¿Está bien? Sí. ¿Llegaron todo? Amén. Ahora pasamos al otro. Homicidios de los recién nacidos. El homicidio de los recién nacidos. La gente hebrea hubiera sido eliminada si Faraón hubiera podido matar a todos los bebés. Las mujeres hebreas se hubieran juntado con hombres egipcios y la nación absorbida en la raza egipcia. Pero Dios no lo permitió. Fue Dios el que puso su mano para no permitir que eso sucediera. 12, Éxodo 12, del 1 al 3. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Perdón, no era Éxodo, era Génesis 12:1. Perdón, Génesis 12:1. Eso porque vamos todo muy rápido. Pero estamos atrasados nosotros, estamos muy atrasados. 12:1. Dios no se lo había permitido. ¿Por qué? Porque tenía una promesa.
Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Amén. No, porque había una promesa, Dios no permitió que esto sucediera. Como pasó allá en el Génesis, Dios puso una enemistad entre el hombre y la serpiente. Y le dijo, allá aquel te va a golpear en la cabeza, tú le vas a morder en el talón, pero ellos te van a golpear en la cabeza, ¿no? Una separación de entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Bueno, Dios estaba con su pueblo, era el pueblo elegido, ¿no? El pueblo de Israel, y Dios no iba a permitir que esa nación desaparezca. Le pasó cuando allá el profeta Balaán quiso ir a maldecir al pueblo de Israel. Y él se paró para maldecir. Dice que el Espíritu Santo tomaba su lengua, él bendecía al pueblo, y Dios le decía a él, vos no vas a maldecir a mi pueblo, porque mi pueblo es pueblo bendito. Por eso no vas a maldecir a mi pueblo. No, Dios no permitió. Esa es la diferencia entre el que sirve a Dios y el que sirve al Dios de este mundo, a Faraón. Bien, los homicidios, era la orden de Faraón, como dijimos, matar a todos los niños, como pasó en los tiempos de Jesús, que también lo vimos. El primer ítem, matar a todo nacido de sexo varón, ¿no? Y ahí en el que ya leímos, Éxodo, en el libro de Éxodo capítulo 1, versículo 15, pero vamos a leer Hechos 7, 19, libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 19. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Amén. Pusieron a la muerte, ¿no? Lo quería matar a los niños para que no se propagasen. Lo mismo pasó con Jesús. ¿Recuerdan los tiempos de Jesús que vimos la tipología allá con Cristo? Que en los tiempos de Jesús pasó lo mismo. Herodes quería matar a Jesús. El homicidio de los niños no nacidos. Hoy los niños no nacidos son aquellos que se está hablando mucho de los abortos, ¿no? El niño que aborta, nosotros estamos en contra del aborto, en contra de la muerte, nosotros estamos a favor de la vida. Y había una ley de Dios contra la muerte de los no nacidos. ¿La conoce? Vamos a conocerla entonces. Libro de Éxodo, capítulo 21. Homicidio de los niños no nacidos, puede poner, es como referencia, como ejemplo que pone el estudio. Homicidio de los niños no nacidos. Éxodo, capítulo 21, versículo 22 y 23. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que le impusiere el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿Qué estaba diciendo la ley de Dios, no? Si por un accidente golpear a una mujer embarazada y no había muerte y quizás el niño tenga que nacer prematuramente, bueno, el marido tenía que poner un precio del daño que él había hecho. Y los jueces, si estaba bien, si era
favorable si ellos tenían que aprobar el precio que el marido ponía. Pero si alguno de los dos moría, o el niño o la madre, el otro iba a tener que pagar con su vida. Eso nos habla a nosotros de cuidar la vida. Por eso nosotros estamos en contra del aborto, que hoy las leyes en general están queriendo aprobar y que sea, ya han aprobado, ¿no? que sea legal. Esto va en contra de la ley de Dios. Por eso el cristiano no apoya estas leyes, ¿sí? Los abortos son malos en nuestros tiempos para nosotros, para el cristiano que vive en la palabra de Dios. Seguimos. Estos son los homicidios de los niños no nacidos. La orden de Faraón. Usted ponga ahí la orden de Faraón, porque ¿qué era la orden? Matar a todos los niños, ya lo vimos. Pero también engañar, matar, desobedecer la ley de Dios. ¿Por qué? Porque las parteras eran hebreas y conocían estas leyes. ¿Y qué dice uno de los mandamientos? No matarás. Entonces la orden de Faraón era engañar, matar, desobedecer la ley de Dios. Pero las parteras, después vamos a ver, tenían temor de Dios y por eso ellas no desobedecieron a lo que Faraón le decía. Hay leyes en nuestra vida hoy que vivimos, son leyes terrenales que son justas, son leyes de convivencia, leyes que nos ayudan a vivir mejor, ¿no? Valga la redundancia, el cual nosotros debemos aceptar y como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer a las leyes justas. Por ejemplo, hay leyes justas que se deben obedecer, ¿o no? ¿Y obedece a las leyes? Más o menos. Respetar allá las leyes de tránsito. ¿Son justas o no son justas? Porque si usted no para en un semáforo rojo y el otro tampoco, entonces, si le va a pagar, si se salva, si no va a cobrar otro. ¿No? Son leyes justas, leyes de convivencia, de limpieza, de orden, que se pueden y se deben respetar. Y esto nos enseña la Biblia, que hay leyes que debemos respetar. Aquí las parteras estaban se jugaban la vida, pero ellas dice que tenían temor de Dios y no obedecían a las leyes. Hay leyes terrenales que son buenas y debemos aceptarla y debemos obedecerla. Vamos a ver Romanos 13. Y están en la Biblia y nos enseñan que el cristiano debe respetar las leyes. Las leyes de velocidad máxima. Digo que algunos dicen, el Señor me guarda, el Señor me cuida. No sea cosa que esté tentando a su Dios. Porque si el límite de velocidad te dice 120, 130, no vaya a 150. Si te dice con lluvia baja la velocidad, baje la velocidad, porque ¿qué le están diciendo? Que el auto no frena como cuando está el asfalto seco, ¿no? Y algunos tiene que reducir la velocidad y obedecer a las leyes, porque después decimos Dios no me cuidó, Dios no me guardó, Dios no estuvo conmigo, y no, es que a veces tentamos a Dios y Dios a veces nos deja de lado. Y arreglate con el seguro, como decía la hermana, ya Dios no está ahí en el asunto. ¿No? Hay leyes que son justas y que nosotros como cristianos debemos obedecerlas. Y eso decía el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 13 de Romanos, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, a Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. El 3 que dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Al que hace lo malo. No temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza. ¿Para quién están las leyes?
al que hace lo malo, al que no obedece. ¿Quiere no temer la ley? Haz lo bueno. Hay que respetar las leyes humanas que nos ayudan a la convivencia. Y la Biblia nos enseña a eso como cristianos, como hijos de Dios, a ser ejemplo en el mundo y respetar las leyes que son buenas. Hay leyes que son buenas y leyes como las que le había pasado a las parteras, que ahora vamos a ver, ellas no obedecieron. Y era una ley también para ellos. Era el faraón, no era cualquiera. Y que si la descubrían, pero dice que Dios había puesto gracia y Dios era el que no había permitido, ¿sí? Leyes, primera de Pedro, y dice primera de Pedro 2:13. Esto, bueno, el estudio lo pone como ejemplo, ahí hace un paréntesis de lo que hicieron las parteras y lo pone como ejemplo ahí, ¿sí? Obedecer, ahí cuando se debe obedecer a las leyes terrenales. Primera de Pedro 2:3. El Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Soy libre, Dios me cuida, Dios me guarda y anda como cualquier uno ahí en la calle, haciendo Willy con la moto, no pagando seguro. Y eso es lo que dice el apóstol allá, tenemos que respetar las leyes fueron puestas para obedecerse, son leyes justas, que si usted tiene un accidente tiene que tener un seguro, son leyes que debemos respetar los hijos de Dios. Ahora hay leyes que no debemos respetar, como hijos de Dios, leyes que van en contra de la moral, en contra de la ley de Dios y en contra de lo que nosotros conocemos. Vamos al caso de las parteras, pero hay otros hombres que no siguieron las leyes terrenales. ¿Conoce alguno? ¿No? Daniel, los amigos de Daniel. Daniel no respetó las leyes. Sus amigos, cuando Nabucodonosor le pidió que adorasen la estatua, que se arrodillasen, ¿qué le dijeron ellos? No adoraremos la estatua. Y se jugaban la cabeza, no era algo así nomás como nosotros, total no me ven, voy rápido si no pasa nada. No hay nadie que me ve, no hay cámara de velocidad hasta que te llegan la multa y ahí decía, sí había, sí funcionaba. ¿No? Y el creyente se queja que tiene que ir a pagar a estos ladrones y así hablan, ¿no? Y están para esto y están para lo otro. No, si usted hubiera visto el cartel que dice ahí 60 a la máxima, hubiera ido a 60, no le pasaba nada. Pero como le gusta andar rápido, después tiene que pagar las multas y bueno, diga gracias Señor cuando tengo que pagar multa. Los padres de Moisés fueron hombres que no respetaron la ley. Vamos a ver el Éxodo, porque como estamos ahí con el Éxodo, vamos a ver primero los padres de Moisés, que fueron los primeros que no respetaron las leyes que eran malas, ¿no? Y mucho menos los padres. Tenían libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 1 al 4. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Amén. Bueno, la ley decía que tenía que morir, y ellos no respetaron la ley, ocultaron, y la orden era para todo el pueblo. Entonces ellos temían, porque cuando las parteras no obedecieron, Faraón le da la ley a todo el egipcio, a cualquiera. Vio como acá el gobierno de la ciudad que los vecinos pueden, si un auto está en multa, saca foto y se la manda, y el otro te hace multa. Bueno, así ellos, lo que Faraón había puesto, dijo todo.
como las parteras no le habían hecho caso, entonces ahora le dio la orden a todos los egipcios que si era un niño hebreo los podían matar. Y se imaginan los egipcios cómo andarían, ¿no? Buscando niños, buscando gente para hacer daño. Pero Dios los guardaba, Dios los cuidaba. Daniel, decía la hermana, 1:8, cuando él no quiere alimentarse de la comida del rey, y le dice, prueba con nosotros unos meses y vas a ver que estamos diferentes. Y dice que su rostro era diferente. Ellos resplandecían, eran distintos a los otros que se alimentaban de la comida del rey. Daniel fue otro, sus amigos, vuelvo a decir, Daniel cuando fue echado en el foso de los leones, ¿cuál era la ley? Que nadie orase. Mire si viene esa ley acá. Hay algunos creyentes contentos porque ya están algunos creyentes medio flojos ni oran. Pero el que ora, el que es una necesidad orar, y te prohíben no orar como le pasó a Daniel, la prohibición, él oraba 3 veces al día, dice. Y vino la prohibición, vino la ley, y él ¿qué fue a hacer? Como hizo todos los días, no se escondió, no fue a un lugar secreto, abrió las ventanas como hacía todos los días y se arrodilló delante de su Dios. Desobedecieron leyes terrenales. Cuando la ley es injusta, nos pasaría a nosotros, ¿qué pasaría hoy si viniera? Leía el otro día un caso de un pastor que le hicieron una denuncia porque no quiso casar una pareja homosexual, ¿no? Y esos son los tiempos que hoy estamos viviendo, en cual los pastores, las iglesias, las instituciones, nos vamos a tener que armar de valor, y va en contra la ley de Dios. Son leyes que nosotros no podemos respetar, va en contra la ley de Dios, ¿no? Eso está pasando hoy en el mundo, va a pasar cosas peores que esta, pero no debemos nosotros aquellas leyes que son injustas. Los apóstoles fueron hombres que le dijeron, miren, no prediquen más en ese nombre. No le dijeron así a Pedro, a Juan, ustedes los encarcelaron, medio los azotaron allá y los sacaron y dijeron, pero no prediquen más en ese nombre. Vamos a leer ese texto, Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 26. Los otros textos los va a tener ahí, ¿sí? Pero más o menos algunos, estamos yendo medio rápido para avanzar con este estudio, para poder llegar al examen. Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 26. Entonces fue el jefe de la guardia de los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Esa fue la respuesta de ellos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Hay leyes que son injustas, la cual nosotros no podemos obedecer como cristianos, como hijos de Dios. ¿Sí? Seguimos. ¿Estamos bien? Seguimos aquí en los homicidios de los recién nacidos. La orden de Faraón a todo el pueblo. Eso fue un parate ahí que estuvo, ¿sí? ¿Seguimos? ¿Están bien? ¿O están desordenados? ¿No entienden? Vamos bien. La orden de Faraón a todo el pueblo, ¿sí? Éxodo, capítulo 1 y versículo 22. Eso es lo que yo le hablaba recién. Ya ahora las parteras no le obedecían y la orden fue para todo el pueblo. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Dio la ley de Faraón al pueblo, echad a todos los hijos al río, preservar la vida de toda la hija. Ahora las desobediencias de las parteras, que ellas no obedecieron porque temían a Dios de verdad, preferían obedecer a Dios que a la ley de Faraón. No le temían a Faraón. Versículo 1,
17 al 19, pero las parteras temieron, ¿a quién? A Dios. Ellas temieron a Dios. Éxodo 1, 17 y 19. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ella. Pero era el temor a Dios, dice la Biblia, fue el que le hizo que ellas desobedecieran a Dios. Ahora, a Faraón, perdón. Ahora, a través de eso, Dios bendice a las parteras, Dios bendice su familia. Y dice que ellos temían más a Dios que al rey, lo leímos ahí. Otro ítem, temían más a Dios que al rey. Porque eso es de agrado y ojalá, yo digo, hoy en el pueblo cristiano se ha perdido el temor a Dios. Hoy el cristiano sirve por costumbre. Hoy el cristiano vive su vida por el temor que le disciplinen, por el temor de... y no tienen temor de Dios, no saben que está Dios en todos lados. Se han olvidado que Dios te ve en todo lugar, en todos lados, donde está. Han perdido el temor a Dios. Pero estas mujeres de verdad temían a Dios. Y dice el libro de Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, y que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Mire cómo Dios quiere que les sirva. Y hoy los cristianos han perdido el temor a Dios, porque hoy solo se predica de un Dios bueno, de un Dios lleno de misericordia, de un Dios de amor. Y es verdad, Dios es eso. Pero también la Biblia dice que es fuego consumidor. Y que Él es un Dios celoso. Y que Dios quiere que le sirvan con el corazón, con el alma. Esto le pasó a Abraham cuando Dios le pide el hijo. Que le entregue su hijo, porque dice que Abraham amaba tanto el hijo. Parece que Dios se puso un poquito celoso y le dijo, a ver, entregame tu hijo, si sos capaz. Y Abraham fue capaz y dice que demostró, y Dios le dijo, no toques al niño, ahora sé que me amas. Ahora entiendo, ¿no? Dios que conocía el corazón del hombre, pero Dios es un Dios celoso. Él no quiere compartir con el mundo. Hoy los cristianos son mitad mundo, mitad sirven a Dios. Cuando tienen tiempo son cristianos, cuando salen afuera son mundanos. Se ha perdido el temor a Dios. Sepa que Dios no mira solo dentro de la iglesia, sino afuera también. Y no hay donde se pueda esconder de Dios. David dice que antes que salga incluso la palabra de nuestra lengua, Él ya la conoce. Así que mire si se va a poder esconder de Dios, ¿no? No perdamos el temor de Dios, ¿sí? Y las parteras tenían temor de Dios más que de Faraón. Eran más obedientes a la ley de Dios que a la ley de los hombres. Qué lindo poder ser obedientes a la ley de Dios. Esa obediencia tuvo su recompensa. Pero vamos a ver el Salmo 119, 1 y 2. Eran más obedientes a la ley de Dios que a la ley de los hombres. Es el ítem. Usted ponga ahí, los que toman apunte. Salmo 119, versículo 1 y 2. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Bienaventurado aquel que le busca con todo su corazón la ley, aquel que teme, aquel que es obediente a la ley de Jehová antes que la ley de los hombres. La recompensa de Dios, la bendición de Dios para estas mujeres. Éxodo 1:20 dice allá, Éxodo 1:20, y Dios hizo bien a las parteras
Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Y a veces que no somos bendecidos, que no somos prosperados, porque hemos perdido el temor a Dios. Porque predicaba el sábado, creo que cuando nosotros marcamos una diferencia con el mundo, hay algo en nuestra vida, en nuestro corazón, los de afuera miran, los de alrededor miran y anhelan lo que nosotros tenemos. Eso es lo que tenemos que nosotros conseguir, que los de afuera anhelen nuestra vida, que anhelen cómo nosotros servimos a Dios, que somos diferentes al mundo. Hoy el cristianismo, el pueblo evangélico se ha volcado al mundo. Se ha volcado y ha dejado entrar el mundo a las iglesias y ya no hay diferencia con el mundo. Está todo igual y usted va a ver esas megas iglesias repletas y gente afuera, pero porque no hay diferencia, es lo mismo. Y nosotros tenemos que marcar la diferencia al mundo. Aquel que conoce a Cristo, su vida cambia, ya no es más el mismo. Ya el que mentía no miente más, ya el que robaba no roba más. Por eso nosotros las puertas de la iglesia están abiertas para todo. Que venga el drogadicto, que venga el borracho, que venga el homosexual, que venga el travesti, que vengan los que vengan. Pero tienen que conocer a Cristo y su vida tiene que cambiar. Se tiene que ser una nueva criatura. Eso dice la palabra de Dios. No le cerramos las puertas a nadie. Las puertas de la iglesia están abiertas. Pero hoy las iglesias es lo mismo, el mundo hasta tienen obreros homosexuales, gays, lesbianas, hay iglesias. Bueno, gracias a Dios que no se hacen llamar iglesias, siempre decimos eso. Se hacen llamar catedral, anfiteatro y qué sé yo, tantas otras cosas. Pero que el Señor nos ayude a nosotros a permanecer en su camino y a guardar su verdad, ¿no? Y que no seamos como aquellos que no temen a Dios. Es con Dios el asunto, no es con el hombre. No es con el pastor, no es con aquel que enseña. Uno le tiene miedo al pastor. Uno no quiere ni saludar al pastor, no se quiere sacar ni cerca del pastor. Nosotros no hacemos nada. Es Dios el asunto. De Él tienes que guardarte, de Él tienes que tener cuidado. De Él había ya estaba Saúl, había una orden para él, pero Él dice que guardó lo más gordo, Él guardó las cosas ya. Y fue Samuel y le dijo a Saúl, ¿qué es eso que yo estoy oyendo ya? La orden era que mate todo, que no queda nada. Y él se había traído, él había guardado. Parece que nadie conocía, pero Dios estaba conociendo. Y Dios conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos, Él lo conoce. Que no perdamos el temor a Dios, ¿sí? Eso tiene que abundar en nuestra vida, en nuestro corazón. La recompensa de Dios hacia las parteras, Dios bendijo su familia, Dios las prosperó. La obediencia trae recompensa, como le pasó a las parteras. La obediencia trae recompensa. Vamos a ver Génesis 22, 18. Quiere que Dios recompense o bendiga tu vida. Es la obediencia. 22, 18. A través de la obediencia viene la bendición. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. La obediencia trae recompensa, por cuanto obedeciste a mi voz. Dios quiere más la obediencia que los sacrificios. Eso le dijo. ¿Quién? ¿A quién? A Saúl le dijo Samuel. Amén. Ya está para dar la clase, la hermana. Después de que la clase quedó explicada. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Aprendan, Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo, ¿se complace tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención, porque cuántos se duermen en el culto, ¿no? No prestan atención, no abren su corazón a la palabra. Decía el sábado, ¿no? Por eso están con poca fe a veces, porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces tiene que abrir su corazón cuando va a la casa de Dios, no importa a quién esté predicando, no importa a quién vaya a compartir, usted abra su corazón, su mente.
y diga, Señor, habla mi vida, entonces se va a alimentar, va a llenar de fe y va a oír la palabra de Dios. Sea obediente, sea fiel y Dios va a bendecir tu vida. La obediencia trae recompensa de Dios. Seguimos acá, el nacimiento de Moisés. Pasamos a Moisés. Nos quedan unos minutos para cerrar esta clase número 6, después vamos a comenzar con la 7. El nacimiento de Moisés. Ningún israelita nacido en Egipto tuvo un propósito tan grande, más grande que Moisés. Moisés nació con el propósito de sacar a los oprimidos y esclavizados e israelitas de servidumbre a libertad y hacer una nación independiente. ¿En qué momento nació Moisés? En tiempos peligrosos. ¿Sí? Usted va a poner 1, nacimiento de Moisés, o A, como a usted le guste. En un tiempo peligroso nació Moisés. ¿O no? ¿Era peligroso o no? Porque estaban matando a todos los niños. Por eso él nació en un tiempo peligroso. Bueno, ya hemos leído ahí su padre, pero vamos a leer Hechos 7, 19 y 20. Libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 19 y 20. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que él pusiese a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. En ese tiempo peligroso nace Moisés, ¿sí? Donde estaba la muerte rondando su vida, buscando su vida, como le pasó a Jesús, ¿no? El diablo buscando para matar a Jesús. Pero el diablo, decía un pastor, como también es un ser creado, no sabía dónde estaba Jesús, y él buscaba en Jerusalén y Jesús ya estaba en Egipto. Él estaba buscando y lo quería matar ahí y él ya no estaba. Bueno, lo mismo pasó con Moisés. Él lo buscaba para matar, pero Dios iba a aparejar que a través de la misma hija de Faraón, él tuviera vida y creciera y naciera el libertador de Israel, ¿no? El que después iba a condenar a Egipto también. Seguimos, porque bueno, yo sigo porque los otros versículos ya lo tiene. Éxodo 1:22 que lo leímos, de Mateo 2 que hace referencia a Jesús, en la misma referencia, eso está en el estudio y ya lo hemos leído muchas veces, ¿sí? Dios le dijo a Abraham que en sus descendientes serían afligidos en Egipto por 400 años, dijimos, ¿no? Así le dice el Señor, la profecía a Abraham. En Génesis 15:13 había una profecía de que su pueblo iba a ser afligido. Dios le dice a Abraham que su descendencia sería afligido en Egipto. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. 400 años. Hechos 7, 6 y 7. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reduciría a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Había ya una promesa, 400 años. Dije que 430 años el pueblo de Israel iba a salir de Egipto. Ahora Moisés, ¿cuántos años tenía cuando va a empezar a liberar al pueblo? 80 años. Y sabemos que Moisés tenía 80 años, ¿por qué? Porque 40 años mató a uno y 40 años. Ahí.
¿Alguien más sabe por qué dice la Biblia que Moisés tenía 80 años? Sacamos referencia de eso nada más. Dice ahí un versículo. Bueno, busquen sin Google a ver si lo encuentran. Si dice que Moisés tenía 80 años. Pero vamos a tomar referencia a esos versículos. Por eso sabemos que él a los 40 años dice que mató al egipcio. Y después el Señor va a tratar con él 40 años en el campo. Él va a aprender a ser pastor. Él va a aprender a pastorear. Yo digo que ahí él se amansa con las ovejas. Y si no se amansa, se muere. No queda otra que amansarse. Te amansan las ovejas. 7:23. 7:23. O te amansa o se mueren. Le pregunten a los pastores. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. ¿Cuántos años tenía? 40. Muy bien. El versículo 30. Pasados 40 años, ¿cuántos años pasaron? 40. Pasados 40 años, el ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces, 40 más 40. ¿Encontraron el otro texto donde dice que tenía 80 años? ¿Hay un texto o no hay un texto? ¿Esperamos? Vamos porque estamos apurados. 7:7 de Éxodo. Ya tenemos, ya enseguida cortamos. 7:7 de Éxodo. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 años cuando hablaron a Faraón. ¿Cuántos años tenía? 80. Y Aarón, 83. Aarón era el hermano mayor, sí. Ocurrió 430 años la emancipación del pueblo de Israel, ¿sí? Eso donde dice Éxodo 12:41. Porque la promesa era los 400 años. Perdón, la profecía. Éxodo 12:41. Y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Amén. 430 años estuvo el pueblo de Israel allí. ¿Qué dice Gálatas 3:17? Allí también el apóstol Pablo. Gálatas 3:17. Estos pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Amén. 430 años había venido la ley, se cumplió la palabra de Dios, ¿sí? Pasaron 400, Dios había una profecía de 400, pero se hizo 430 años. Algunos dicen que porque no fueron afligidos los primeros 30 años no cuentan, sino que cuentan los 400. El otro ítem, para cerrar esta clase, Dios siempre hace las cosas a su tiempo. Por más que era un tiempo peligroso, era Dios quien había preparado todas las cosas. Romanos 5:6, Dios hace todo a su tiempo. No se preocupe, los cristianos que son apurados, aquellos que quieren ya, si confía en el Señor y si ora a Dios y si de verdad pone en las manos de Dios, tiene que esperar el tiempo de Dios. Romanos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. A su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser aquel alguno osara morir por lo bueno. Solo
el Señor. Vino a su tiempo justo. Dios tiene el tiempo para cada uno. Así como nació Moisés, también Cristo nació. Gálatas 4:4. Dios tiene el tiempo para todo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. Cuando llegó el tiempo de Dios, eso es lo que estamos viendo. Hay un tiempo de Dios señalado para cada uno. Más allá que eran tiempos peligrosos, era el tiempo señalado para que Moisés naciera. Así como pasó con Cristo, pasó también con Moisés. Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo debajo del cielo. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de amar, tiempo de dejar de amar. Bueno, todo tiene su tiempo debajo del cielo. ¿Quién es la autoridad del cielo? Dios. Todo tiene su tiempo. Dios sabe cómo hacer las cosas. Dios le bendiga. Nos ponemos de pie, hacemos una oración. Cerramos la clase número 6 y ya en unos minutos estamos comenzando la clase número 7, hermano. Hacemos una oración. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta tarde, este privilegio que tú nos das, que nos permites estar junto a nuestros hermanos, la iglesia, Señor, estar aprendiendo y conociendo más de tu palabra. Padre, te pedimos ahora que tú nos acompañes en la próxima clase y sea tú, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén.